señores abogados, este superior colegiado les concede 5 minutos para que sustenten lo pertinente. Señor relator, ¿me puede proporcionar los apellidos de los señores abogados de la parte demandante? No lo escuché. Sí, señor presidente. El doctor Helio Fernando Era Garro. Perdón, era... Así es, doctor. Era Garro. Señor presidente, disculpe, es Riera Garro. Perdón, doctor, Riera. Muy bien. Y el doctor Manrique, ¿no? Bien. Habiendo solicitado informe de hechos, vamos a comenzar entonces con la exposición, en todo caso, lo que tenga que informar el señor Alberto Fujimori. Señor Alberto Fujimori, tenga usted muy buenos días. Lo escuchamos. Muy buenos días. Lo escuchamos, señor. Adelante, por el tiempo de 5 minutos. Señor presidente de esta digna sala, me encuentro en el penal Barbadillo, cumpliendo una condena de 25 años, que fue interrumpido por un indulto humanitario y que posteriormente fue anulado. Yo me considero totalmente inocente. Quiero hacer mención, ¿por qué me considero inocente? Porque he sido condenado por un supuesto secuestro agravado, cuando esto claramente no fue así, y por crímenes de la Cantuta y los Altos, por una autoría mediata que no concuerda con la realidad de la época, porque la estrategia que aplicó mi gobierno, a diferencia de los años 80, fue una estrategia de total respeto a los derechos humanos. Permítame mencionar solamente 2 procedimientos. Una fue la ley de arrepentimiento y segundo, el proceso de detención de los supuestos terroristas, observación, vigilancia, seguimiento y detención con la presentación pública de los supuestos acusados. Y entonces, este procedimiento dio como resultado, que lo voy a mostrar de un recorte periodístico del Comercio, del 5 de abril del 92 al 7 de noviembre de ese mismo año, 1.400 terroristas arrepentidos. Dieron informaciones sobre los mandos de diversos niveles y que llevó a la detención de 2.479 supuestos terroristas desde el 5 de abril, es decir, en apenas 8 meses. Y entonces la lógica indica por qué razón estos 9 estudiantes, un profesor, y los afectados con estos asesinatos en Barros Altos no fueron incluidos acá, en estos 2.479. Es que hubo un grupo clandestino totalmente que actuaron por su cuenta, a pesar de que de su superior, el coronel Navarro, tuvieron la orden de detención y que su por el jefe del llamado Grupo Colina. Considero, señor presidente de esta digna sala, que la anulación del indulto humanitario fue totalmente injusta, sin fundamento alguno. Yo me encuentro con una salud deteriorada, tengo 85 años y desde la anulación del indulto dado en el año 2017 al final del año, he tenido
una intensificación de la gravedad de mi salud. Y es así como en octubre del 2021 me presenta un cuadro de infarto. Tengo el corazón con un infarto agudo de miocardio, ST elevado, así está estipulado en la Junta Médica, y además la enfermedad pulmonar intersticial difusa idiopática que está dentro del grupo de la fibrosis pulmonar y que me ha hecho oxígeno dependiente para en las horas de la noche. También es así que periódicamente se me presentan estos cuadros, que el último incidente fue el 13 de agosto del presente año, en que se me tuvo que evacuar de este establecimiento penal 13 de agosto a las 21 horas por presentar palpitaciones y opresión en el pecho e ingreso al hospital de salud. Me tuvieron que evacuar en apenas 7 minutos para no sufrir consecuencias graves. Entonces, en resumen, señor presidente, señores magistrados, yo me considero, primero, totalmente inocente de esta condena de supuesto secuestro agravado y crímenes por autoría mediata. Y segundo, considero que el indulto fue debidamente sustentado y que las enfermedades se han ido intensificando con el tiempo, como lo he dicho anteriormente. Le agradezco por haberme permitido el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Observo de que se han acreditado 2 abogados por la parte demandante. No hay problema, que pueden informar los 2 señores letrados, pero dentro del término o del tiempo concedido, por favor. ¿Ya? En ese aspecto tengo que ser claro a efecto de evitar cualquier equivocación. Doctor Riera, perfecto. Muy buenos días. Buenos días, señor presidente. Lo escuchamos por el tiempo concedido, señor. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con los integrantes, magistrados de esta digna sala. Gracias por la indulgencia brindada con respecto al tiempo de los 5 minutos. Mi persona realizará la oralización correspondiente dentro de 3 minutos a fin de cumplir con lo indicado por usted y el colega José Manrique pueda culminar esta exposición. Lo primero que tengo que hacer presente, señores magistrados, es que nos encontramos, tal cual ha sido ya señalado por el señor expresidente, ante la inaplicación de un mandato realizado por el propio Tribunal Constitucional, es decir, el máximo intérprete de la Constitución, de acuerdo a nuestra Carta Magna, con respecto a la validez del indulto humanitario. Y este indulto se justifica por razones médicas, aprobadas, lógicamente, por una junta médica e incluso también con documentos adicionales que ya obran en este expediente como tal. Entonces, tenemos que partir de la premisa que el máximo intérprete de la Constitución ya ordenó y validó este acto administrativo por el cual se otorgaba el indulto humanitario. ¿Por qué se ha suspendido, señor presidente? Por una solicitud provisional de la Corte. Solicitud provisional que se ampara en una medida cautelar, que tendría que ser necesariamente bajo los principios y estándares de idoneidad y de temporalidad. Al día de hoy, definitivamente, no se logra acreditar la pertinencia de estos 2 requisitos, porque con el devenir del tiempo no se ha logrado materializar el hecho de que no se tiene que aplicar el indulto humanitario. Tenemos que tener presente, y esto es muy importante, que el señor expresidente Alberto Fujimori fue condenado de una forma equivocada y contraria a la ley. ¿Y por qué? Porque en la parte final de la sentencia se indica el término de lesa humanidad y él no fue investigado por esto. Tal cual usted podrá observar, señor presidente, señores magistrados, esta inclusión de esta terminología generó que la Corte pudiera aplicar este término para considerar que no correspondía darle validez al indulto humanitario.
Pero si nos ceñimos, lógicamente, al principio de imputación necesaria, el señor presidente no se pudo defender en ese momento. ¿Y por qué no se pudo defender? Porque no fue tipificado en ese momento como tal en un requerimiento acusatorio. Es decir, contravino el principio de legalidad. Y bajo ese candado es que finalmente la Corte generó esta medida provisional, que con el devenir del tiempo consideramos que no corresponde aplicar. ¿Por qué? Porque las enfermedades explicadas por el señor expresidente se intensifican con el tiempo. Corte Interamericana de Derechos Humanos. El señor expresidente tiene 85 años de salud. ¿Estamos hablando acaso que el señor muera en prisión? Señores magistrados, el día de hoy ustedes pueden hacer justicia. Nos encontramos ante el caso de un adulto mayor que evidentemente encuentra y ha presentado enfermedades que están acreditadas en documentos médicos tanto por el Estado como de manera particular en Junta Médica. Por tales consideraciones y estando que el propio Tribunal Constitucional ordenó y declaró fundado que solicitamos muy respetuosamente a ustedes que puedan darle validez a este precedente del indulto, tomando en cuenta que el señor expresidente es inocente en todo sentido. Por tales motivos, solicitamos que se ordene la inmediata excarcelación, considerando como tal que solamente se encuentra pendiente la remisión de los actuados al juzgado de ejecución a fin de que se pueda ordenar la inmediata libertad. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Doctor Manrique, tenga usted muy buenos días. Puede iniciar Muy buenos el días. informe oral por el tiempo que queda, o en todo caso, dentro del término que fue concedido. Muchas gracias. Y solamente para completar la muy buena exposición del doctor Riera, es de que simplemente revisemos el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué les digo que revisemos el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Porque sucede de que cuando se dio la sentencia del Tribunal Constitucional que disponía la libertad del ingeniero Alberto Fujimori, 2 semanas después, mediante una sentencia consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena que no se ejecute porque el señor Alberto Fujimori ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿qué sucede con el artículo 9 de la Convención Americana? Dice, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que al momento de cometerse no fueran delitos según el derecho aplicable. En el caso del señor Fujimori, no fue procesado por delitos de lesa humanidad ni fue condenado por tales, porque no había vigente el Estatuto de Roma. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. El señor Fujimori, muy a pesar de su sentencia injusta, ha sido condenado por delitos comunes, no por delitos de lesa humanidad, porque no intervino ni juez ni proceso expedito, tal como lo señala el Estatuto de Roma, que califica los delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿qué sucede con la Corte Interamericana? La Corte Interamericana dispone que todos los magistrados de Latinoamérica cumplan con el control de convencionalidad, es decir, que no haya ninguna sentencia que se vaya en contra de las disposiciones convencionales, tampoco que vaya en contra de la propia Constitución, y tampoco vaya en contra de la legalidad, el control de legalidad. Pero ¿qué sucede con la misma Corte Interamericana? Ella no hace lo que ordena, está yendo contra los mismos criterios y principios de convencionalidad, y tampoco está respetando y está enseñando a los magistrados del Perú a irrespetar, a violentar las disposiciones constitucionales. Y además, ya lo que es el principio de congruencia procesal que cualquier abogado penalista de primer año conoce. Nadie puede ser condenado por un delito por el cual no fue acusado, ni fue investigado, ni fue denunciado. Pero al señor Fujimori sí se le da. ¿Qué pasa aquí? El señor Alberto Fujimori no tiene derechos humanos, no es una persona.
¿Y por qué ese ensañamiento de la Corte Interamericana? ¿A qué se debe? Entonces, ya no discutamos cuáles son las intenciones, sino Muy que... bien. Doctor Manrique, su tiempo ha culminado. Termine, por favor. Muchas gracias. Solamente dispongamos lo que hay que ser, lo que se debe hacer, justicia con ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Peláez, tenga usted muy buenos días. Puede dar inicio a su informe oral por el tiempo concedido. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con todos. Voy a ser muy breve y quisiera pedirle, señor presidente, señora magistrado, centrarnos en lo que es materia de la impugnación, la resolución de primera instancia en este expediente en la que el señor juez ha declarado improcedente la demanda. Y lo ha hecho, señor presidente, sobre la base de argumentos o de fundamentos más bien convencionales, legales y constitucionales. Y en este momento, en el informe que hemos escuchado de los abogados y del señor expresidente de la República, tienen que ver más bien con aspectos vinculados a la inocencia, es decir, aspectos de fondo que han sido ya dilucidados en el Poder Judicial y han sido también pedido una sentencia respecto a la revisión de estos argumentos. Pero vuelvo a decir, estamos acá en la revisión que les corresponde a ustedes, señores magistrados, respecto a la decisión de declarar improcedente esta demanda de habeas corpus. Considero que en la resolución en la que se desestima esta demanda, existen los fundamentos suficientes, se encuentra debidamente motivada, incluso exponiendo algunos fundamentos que tienen que ver precisamente con disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, como se citan en la resolución en materia de apelación, como son los artículos 67 y 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y se hace esa cita, señor presidente y señores magistrados, debido a la propia argumentación de esta demanda. En esta demanda, en buena cuenta, lo que se pretende no es la reposición de un derecho, sino más bien una obligación de hacer por parte del presidente del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, no tiene la potestad para resolver por sí mismo, es decir, de manera individual, los argumentos o las exposiciones que se hacen en el marco de un proceso constitucional. Pero repito, lo que se hace en esta demanda de habeas corpus, en el argumento que se expone, el argumento central, es en realidad una objeción procesal. Una objeción procesal, señor presidente y señores magistrados, que tiene que ver con el trámite del proceso de habeas corpus correspondiente al expediente 2010-2020, en el que también es beneficiario el señor expresidente de la República, en el que el Tribunal Constitucional ha expedido una sentencia que declara fundada la demanda. Y ese expediente, señor presidente, se encuentra todavía en trámite porque hay pedidos de aclaración y de acatamiento de la resolución expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de marzo de 2022, en el caso Barrios Altos y La Cantuta, en la que dispone que el Estado peruano se abstenga de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el expediente de 2010-2020. Lo que se pide en esta demanda de habeas corpus, señor presidente, en buena cuenta, es que ustedes, como sala, se aboquen al conocimiento de ese proceso que aún se encuentra en trámite y que además se encuentra pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional en ese mismo expediente 2010 del año 2020, el pedido que han hecho los procuradores públicos, el supranacional y el del Poder Judicial, respecto a esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ese proceso continúa aún en trámite. Y por esa razón, considero también de manera correcta que el juez de primera instancia ha declarado la improcedencia de la demanda en aplicación del artículo 7, inciso 3, del nuevo Código Procesal Constitucional, en la medida que el beneficiario, el señor expresidente de la República, ha recurrido a una vía previa para el resguardo del derecho constitucional que considera se le ha vulnerado. Por esas razones, con todo respeto, señor presidente, señor magistrado, solicito se confirme la sentencia en primera instancia que declara improcedente la demanda. Eso es todo, gracias. No se escucha, señor presidente. Perdón. Señalaba que si los abogados de la parte demandante, alguna consideración adicional, si es así, por 30 segundos, me parece razonable. Muchas Sí, gracias, señor para- presidente. A ver, por favor, ordénense, señores abogados.
Sí, vamos a utilizarlo 30, 15 Bueno, un segundos. minuto por los dos. A ver, Gracias. adelante. Muy amable. Muy puntualmente, señor presidente, con respecto a mi labor. Lo que tengo que hacer referencia, por alusión y contradicción, es que el señor procurador, en el caso en concreto, les manifiesta a ustedes que ha sido declarado improcedente por un tema de forma, es decir, que el expediente se encuentra en trámite. Y eso no es así. Ya existe una causa fundada y como tal definitiva por el propio Tribunal Constitucional. Lo que ha sucedido es que después existen pedidos de aclaración de los propios procuradores, pero eso no quiere decir que no se puede ejecutar. Lo que estamos haciendo aquí con la demanda de habeas corpus es pedirles a ustedes que, tomando en cuenta que existe un mandato final del Tribunal Constitucional, lo único pendiente es que se ejecute. ¿Y por qué no se ha ejecutado? Porque existía una solicitud de medidas provisionales que a la fecha han caducado, que no tienen razón de ser. Por tales motivos, a fin de que se pueda ejercer válidamente la extensión de los considerandos del habeas corpus, es decir, retornar la libertad a una persona que la ha conseguido, es que solicitamos a ustedes que cumplan con ordenar los trámites administrativos de viabilidad de la aprobación del crédito humanitario ordenado por el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Sí, Doctor Manrique, además, señor presidente, muchas gracias. Solamente recordarle al señor procurador de que el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional dispone y precisa de que quien debe ejecutar una orden de liberación es la misma sala que así lo dispuso. En este caso, ¿cuál fue la sala, cuál fue el tribunal que se encargó de dar la liberación al señor Alberto Fujimori? Fue el Tribunal Constitucional. En consecuencia, son ellos los únicos responsables de ejecutar, de velar por su libertad y sin ningún tipo de injerencia, como ya lo hemos visto, de la Corte Interamericana, que no es un órgano supraconstitucional, solamente es un órgano supranacional. Esto quiere decir de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también está en la obligación de respetar y hacer respetar nuestra Constitución como Muy la bien. propia Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, muy señor. agradecido. Doctor Peláez, ¿alguna consideración adicional a lo dicho por los señores abogados? Lo Muy breve, escuchamos, señor, presidente. por el Muy tiempo breve. también igual, ¿ya? Muchas Adelante. gracias. Mire, en realidad lo que acaban de mencionar los abogados del señor presidente de la República es simplemente, digamos, de alguna manera dar la razón a lo que yo estoy expresando. En primer lugar, se dice, se cuestiona la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expedida el 30 de marzo de 2022 en el caso Barrios Altos y Villalmuta. Es una objeción que en todo caso debería hacerse valer en el marco de ese proceso seguido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no se puede pedir que ustedes, señor presidente, con todo respeto, analicen y de alguna manera pues decidan respecto a esta resolución de la Corte Interamericana. Pero además, repito, ese pedido se ha formulado también en el marco del proceso, el habeas corpus de 2010 del año 2020, que repito, aún se encuentra en trámite, se encuentra en el Tribunal Constitucional, pendiente de resolver pedidos que tienen que ver, pedidos vinculados, señor presidente, a la expedición de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como acaba de decir el señor abogado, el doctor Manrique, pues corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse en el marco de ese proceso constitucional de habeas corpus del 2010 del año 2020, los pedidos que tienen que ver, reitero, con esta resolución de la Corte Interamericana. Por esas razones, nuevamente pido que se confirme la resolución de primera instancia que declara improcedente la demanda. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Los señores magistrados tienen alguna pregunta? Señor José Luis Velarde, ¿tiene alguna pregunta para los señores abogados? No, señor presidente, ninguna de mi parte. Doctor Cabrera, ¿tiene alguna pregunta? De mi parte, ninguna pregunta, señor presidente. Bien. Agradeciéndole a los señores abogados, como también al beneficiario del habeas corpus y, bueno, también a todos los que estaban presentes, la causa queda al voto. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.